Buenos días a todas y todos. Con su venia, Presidenta, compañeras y compañeros diputados, honorable Asamblea. La que suscribe, diputada Laura Yamili Flores Lozano, representante del Partido de la Revolución Democrática Tlaxcala en esta 65ª legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 46, fracción primera, y 47 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en relación con los numerales 9, fracción primera, y 10, apartado A, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, someto a consideración de esta honorable Asamblea Legislativa la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, a efecto de otorgar un descuento del 50% en el pago de impuesto predial y del derecho del agua potable a las personas mayores de 65 años en adelante respecto de la propiedad que habiten y sean propietarios o poseedores de la misma, conforme a la siguiente exposición de motivos. El pasado 2 de diciembre del año 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 4 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de bienestar, el cual entró en vigor el día 3 de diciembre del mismo año. A través de dicha reforma, se estableció en el artículo 4 que las personas adultas mayores de 65 años tienen derecho a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva en los términos que fije la ley. Además, señala que el Estado destinará anualmente los recursos presupuestarios suficientes y oportunos conforme al principio de progresividad para garantizar los derechos establecidos en dicho artículo que impliquen la transferencia de recursos directos hacia la población destinataria. El monto de los recursos asignados no podrá ser disminuido en términos reales respecto del que se haya asignado en el ejercicio fiscal inmediato anterior. En el artículo 3 transitorio de la reforma constitucional en cuestión, se precisa que el Congreso de la Unión, en un plazo de 180 días naturales contados a partir de la entrada en vigor de este decreto, aprobará las leyes o modificaciones legales necesarias. Mientras que el artículo 4 transitorio ordenó a las legislaturas de las entidades federativas realizar las adecuaciones normativas necesarias para cumplir con los fines establecidos en el referido decreto dentro de los 180 días naturales siguientes a su publicación. En el dictamen de la reforma constitucional de mérito se concibe al individuo como parte integrante de la sociedad y la sociedad comprende el conjunto de los individuos, de modo que si la generación de la riqueza y de los beneficios sociales tiene como origen a la sociedad en su conjunto, es la sociedad bajo los principios de justicia, solidaridad, responsabilidad y democracia la que debe asistir a las personas en condiciones de desventaja, con el fin de brindarles un estándar mínimo de vida y desarrollo, a través, entre estas otras medidas, de los apoyos sociales y descuentos en el pago de sus contribuciones estatales y municipales. Por lo que siendo las personas adultas mayores las que forman parte de los grupos vulnerables, es que necesitan mayormente el apoyo del Estado. En este contexto constitucional que se inscribe la presente iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, que tiene como objeto apoyar económicamente a las personas de 65 años en adelante radicadas en el Estado de Tlaxcala, en el pago del impuesto predial y agua potable con un descuento del 50% a partir del ejercicio fiscal 2026. En México, el segundo trimestre del 2022 había aproximadamente 17.96 millones de personas adultas mayores, que representaban el 14% de la población total. Para Tlaxcala, la cifra más reciente que se tiene respecto es la del último censo del INEGI del año 2020, en la cual se registraron 99.381 adultos mayores, que equivalían al 7.4% del total de la población del estado. Es decir, casi 100,000 personas en nuestro estado son adultos mayores o personas de la tercera edad. Los municipios que cuentan con el mayor número de personas de la tercera edad en el estado, como también se les conoce a este segmento de la población, son el municipio de Tlaxcala con 8.368 personas, le sigue el municipio de Apizaco al contar con 7.192 personas mayores de 65 años, el tercer y cuarto puesto con el mayor número de personas de este grupo poblacional lo ocupan los municipios de Huamantla y Chautempan, con 6.186 y 5.825 personas adultas mayores respectivamente. Lo anterior, de acuerdo al documento denominado Comparativo de Crecimiento Poblacional Tlaxcala 2000-2020, de la Dirección Estatal del INEGI en Tlaxcala. Históricamente, las personas adultas mayores se encuentran en estado permanente de vulnerabilidad por muchos factores y causas de diversa índole, siendo las principales la falta de oportunidades para conseguir un empleo digno, la carencia de pensiones y jubilaciones dignas y suficientes,
la dependencia económica hacia sus familiares y la presencia de enfermedades crónico-degenerativas. También las personas adultas mayores sufren discriminación por su edad, lo que se manifiesta en la falta de acceso a empleos, salarios más bajos y exclusión de actividades sociales. De acuerdo al estudio denominado Discriminación en contra de las personas adultas mayores, elaborado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el problema más importante de esta población es la pobreza. Más del 40% vive en dicha situación. La discriminación estructural hacia este sector es causa de dicha pobreza, pero al mismo tiempo la acentúa. Se sabe, por ejemplo, que los ingresos derivados de un trabajo bien remunerado son la forma más efectiva para salir de la pobreza, pero las personas mayores no tienen muchas posibilidades de acceder a un empleo porque empresas y gobiernos las consideran poco productivas. Incluso cuando se les llega a emplear, muchas veces se hacen condiciones de precariedad, con menores salarios y sin prestaciones laborales, argumentándose que se hace por filantropía y no para aprovechar su experiencia y habilidades. Esto las ha marginado a trabajos inseguros, informales o mal remunerados. Al no tener ingresos suficientes ni seguridad social, la mayoría de las personas mayores depende casi por completo de su familia o de los programas sociales, pero allí también experimentan discriminación. Como consecuencia, en ocasiones las familias las consideran una carga y por eso se les maltrata, abandona o invisibiliza. Además, desde el Estado, muchas veces se les considera como destinatarias exclusivas de políticas asistencialistas que no promueven realmente su inserción. Si bien se reconoce como el principal programa del gobierno federal a favor de las personas adultas mayores la entrega de transferencias monetarias bimestrales directas a dicho sector, sin embargo, este programa es insuficiente para cubrir siquiera sus necesidades básicas de alimentación y salud, al no resolver los principales problemas que enfrentan día con día, ya que solo reducen el impacto de la pobreza de manera temporal. A nivel local, el gobierno del Estado solo cuenta con políticas asistencialistas a favor de las personas adultas mayores, las cuales muchas veces son utilizadas y aplicadas con criterios políticos, beneficiando solamente a un sector de la población de la tercera edad afín a los intereses del gobierno en turno, pero sin que estos apoyos se traduzcan en una verdadera política pública integral que considere sus necesidades, garantice el acceso y ejercicio efectivo de sus derechos y atienda sus principales problemas. Como ya se dijo, la mayoría de los 100,000 tlaxcaltecas mayores de 65 años de edad se encuentran en una situación económica precaria, cuya pensión otorgada por el gobierno federal apenas si les alcanza para satisfacer sus necesidades de alimentación, salud y vestido, por lo que la presente propuesta legislativa les permitirá aliviar una parte de esa presión económica en la que viven, ya que solamente pagarán la mitad de la tasa, tarifa o cuota del impuesto predial y del derecho al agua potable. Compañeras y compañeros legisladores, es momento de pasar del discurso a los hechos. No basta solo hablar a favor de las personas adultas mayores en los eventos oficiales y políticos, de lo mucho que han aportado a construir el país, el Estado y los municipios que hoy tenemos. Es necesario institucionalizar sus derechos en la legislación de nuestro Estado para que los mismos no estén sujetos al capricho del gobierno en turno y no sigan siendo utilizados como botín político. Y la mejor forma de institucionalizar sus derechos es subir a rango constitucional los mismos. Finalmente, se reconoce que algunas leyes de ingresos municipales vigentes para este ejercicio fiscal 2025 sí contemplan algún tipo de descuento a favor de las personas de la tercera edad. Sin embargo, el descuento es mínimo, se exigen muchos requisitos, solo aplica para el impuesto predial y son muy pocos los municipios quienes otorgan este beneficio. Para superar estos inconvenientes es que la presente iniciativa propone establecer como un derecho universal en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala el descuento del 50% en el pago del impuesto predial y del servicio de agua potable a favor de todas las personas de 65 años en adelante. Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del Pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto único. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 46, fracción primera, 48 y 54, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción segunda y 10, apartado A, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y 114 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se adiciona un párrafo del segundo a la fracción tercera del artículo 26 y un párrafo cuarto a la fracción 12ª del artículo 54 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala para quedar como sigue. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, artículo 26.
Las personas de 65 años en adelante contribuirán únicamente con el pago del 50% por concepto de impuesto predial y de derechos de agua potable respecto de la propiedad que habiten, ya sea como propietarios o poseedores de la misma. Artículo 54. En la formulación y aprobación de las leyes de ingresos de los municipios se deberá otorgar un descuento del 50% en el pago del impuesto predial y del derecho de agua potable a las personas mayores de 65 años en adelante respecto de la propiedad que habiten, ya sea como propietarios o poseedores de la misma. Transitorios. Artículo 1. En términos de lo dispuesto por el artículo 120 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, remítase el presente decreto a los 60 ayuntamientos del Estado para los efectos constitucionales correspondientes. Artículo 2. El presente decreto entrará en vigor el día 1 de enero del 2026. Artículo 3. Si a la entrada en vigor del presente decreto los ayuntamientos de los municipios que integran el Estado de Tlaxcala ya hubieran presentado sus respectivas iniciativas de leyes de ingresos municipales para el ejercicio fiscal 2026, el Congreso del Estado deberá realizar las adecuaciones normativas necesarias para cumplir con los fines establecidos en el presente decreto, tanto a dichas leyes de ingresos como a las que se consideren necesarias. Artículo 4. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del presente decreto. Al Ejecutivo para que lo sancione y mande a publicar, dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl, a los 18 días del mes de septiembre del año 2025. Es cuanto, presidente. Gracias, diputada. De la iniciativa dada a conocer, túnese la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.